Bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes que nos acompañan hoy en el 12º encuentro del otro lado del espejo. Este punto de encuentro lo hacemos a través del Fotoclub de la Escuela Activa de Fotografía. El Fotoclub es una iniciativa extracurricular que brinda la Escuela Activa de Fotografía de Ciudad de México, de Yucatán, una de las primeras escuelas de fotografía en el país, en México. Y lo que proponemos nosotros con el Fotoclub es una serie de actividades abiertas para todas las personas interesadas en la fotografía contemporánea. Uno de nuestros objetivos principales es generar comunidad. Estos ciclos, llamados Del otro lado del espejo, son un punto de encuentro digital a través de esta plataforma Zoom, digamos, con los que buscamos conectar a fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos. Son charlas orientadas a generar comunidad y hacer diálogos sobre la actualidad de la producción fotográfica contemporánea, lo que engloba los procesos creativos de todos los artistas, así como temas que estén latentes, ¿no? De lo que nos esté pasando a través de un conocimiento situado, y sobre la difusión de los diversos procesos de la historia, la memoria, el cuerpo, los fotolibros y la identidad en torno a la imagen fotográfica. Aprovecho para invitarles a estos talleres formativos de fotografía a distancia que estamos presentando para iniciar el 28 de julio. El primero que tenemos es fotografía de moda y nuevas tecnologías con Esteban Fuentes y José Toscano. Tenemos el módulo 2 de la otra historia de la fotografía. Y por último tenemos visibilidad fotográfica, herramientas fundamentales para la difusión de tu trabajo con Diana Cano. Cada uno de ellos tiene un costo de 950 pesos mexicanos, lo que vendría a ser como $42. Y les vamos a poner los datos por si alguien quiere saber más de los talleres en el chat. Presento a mi compañero Gastón, que también forma parte del Fotoclub y también es profesor de la Escuela Activa de Fotografía. Y pues te paso el micro, Gastón. ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Buenísimo. Bueno, gracias Vale, gracias Seba, gracias compas. Bienvenidas y bienvenidos todos a, ¿qué es? ¿El 11 o el 12º encuentro? Bueno, ya venimos con una larga y a la vez pequeña trayectoria pandémica con estos encuentros. Gracias por sumarse. Ahí leo nombres de personas que están siempre fieles. Y bueno, darles la bienvenida y el agradecimiento a las compañeras de Ruda Colectiva. Voy a pasar a presentarlas antes de que inicien su presentación. Ruda es una colectiva de mujeres fotógrafas y comunicadoras latinoamericanas que trabaja en red para generar historias y contenido con temas comunes de nuestra región. Están en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Guatemala, México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela y Chile. Parte de su objetivo es conectar historias, mirar las particularidades locales de conflictos que las atraviesan y narrarlos de forma colectiva. Generan narrativas auténticas sobre América Latina con lenguajes representativos de nuestra cultura, y ante la falta de diversidad en las voces y en las miradas, la colectiva se organiza como una fuerza que se narra desde dentro, con diferentes formas de contar y desde la mirada de las mujeres. Ellas son Isadora Romero de Ecuador, Luján Agusti de Argentina, Mayeli Villalba de Paraguay, Coral Carballo de México, Morena Joachín de Guatemala, Ángela Ponce de Perú, Ximena Vázquez de Colombia, Paz Olivares Droguet de Chile, Gaby Portillo de Brasil, Guara Vargas de Bolivia y Fabiola Ferrero de Venezuela. Bueno, con muchas tuve el gusto de compartir distintas instancias. Poco de ahí nace la amistad y la idea de invitarlas a compartir este espacio. Bienvenidas, compañeras. Gracias por estar acá. Hola, muchas gracias. Ahora estamos Maye, Paz, Ángela, Fabi, More y yo. Las otras chicas no nos van a poder acompañar, pero bueno, estamos un buen grupo de representación. Nada, agradecerte muchísimo, Gastón, agradecer mucho a la escuela, al Fotoclub,
Estamos súper contentas de compartir con ustedes y contarles un poquito de lo que venimos haciendo. Si es que tienen preguntas, igual nos pueden ir interrumpiendo, que a nosotros nos resulta bien eso. Y bueno, vamos a arrancar, May y yo, contándoles un poco cómo nace la idea de la colectiva. Tuve Isa, la... una pequeña interrupción nada más. Dime. La dinámica que generamos acá en estos encuentros para que ustedes puedan hablar tranqui, explayarse, todo lo que quieran, es que hacia el final voy a leer las preguntas que pueden dejar en el chat, todos y todas. Así moderamos y nos organizamos. Y bueno, y si alguien también quiere hablar o quiere pedir la palabra, abrimos los micrófonos, simplemente escriban en el chat, así estamos como más organizados y no nos interrumpimos la palabra y respetamos las palabras de todas. No nos deja romper las reglas, Gastón. A ver. Sí, listo, no hay problema. Bueno, nada, en 2018 tuve la oportunidad de viajar a Paraguay, Asunción, y ahí conocí a la fantástica Mayeli Villalba. Y entonces hicimos clic inmediatamente, empezamos a trabajar un poquito juntas y nos quedábamos charlando horas de horas de horas y encontramos un montón de puntos en comunión, de cosas que nos preocupaban, de la fotografía, del fotoperiodismo, eh, temas que pensábamos que nos estaban cubriendo, falta de diversidad, entre muchos otros temas. Y entonces, bueno, charlamos de eso un montón de tiempo y un poquito antes de que yo regrese, decimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una colectiva de fotógrafas latinoamericanas? Así como eso suena así como la cosa más rara y difícil del mundo. Y fue como un sueño súper loco porque empezamos a invitar a colegas que admiramos mucho, no solamente por su trabajo, sino también por cómo son como seres humanos. y, y entonces las invitamos y muy gratamente la gran mayoría de ellas podía y quería ser parte de la colectiva y así un poquito arrancó. Le doy la palabra a Maye para que continúe. Bueno, y eso en líneas generales nos llamó mucho la atención que ninguna sabía nada básicamente del país de la otra, aunque ambos territorios sean sudamericanos, y a pesar de no saber casi nada, la una de la otra, igual nos dimos cuenta que hay muchísimas cuestiones que son súper parecidas y que además lo que sabíamos de nuestros países fronterizos, digamos, también era muy parecido y ahí nos dimos cuenta, no. Estas son características bastante generales y si sucede tanto en todos los territorios de la región, deberíamos tratar de hacer algo, de proponer alguna cosa. Y entonces también nos dimos cuenta que muchísimas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad como que necesitan de una propuesta también activa, ¿verdad? Más que de la crítica. Entonces dijimos, vamos a tratar de construir un espacio en el que nos sintamos un poco más seguras y en el que podamos construir esa otra propuesta. Y así. Sí, Estamos en y esa lucha. sí, como que la colectiva igual se ha ido definiendo o adquiriendo identidad a medida que pasa el tiempo y principalmente nacimos con esta idea de poder contar historias que se vayan conectando en toda América Latina, justo encontrar estos puntos en comunión eh, que veíamos, pero también esta posibilidad de armar debate, de armar diálogo, de entender qué está pasando en nuestra región desde la mirada de las mujeres, de las disidencias, desde cada uno de nuestros países, ¿no? Y también un poco apuntar a poder generar espacios de reflexión y de educación también. Un poco también esto se ha ido marcando por la coyuntura de las cosas que vamos viviendo, así se va construyendo Ruda, nos sobrepasa a veces un poco el contexto en el que estamos inmersas y entonces ahí surgen diferentes proyectos en los que nos involucramos. Uno de esos fue
una iniciativa que tuvo Luján de Argentina, que fue hacer una encuesta un poco para saber cuál era la situación de las fotógrafas en América Latina. Hay un montón de datos, hay un montón de organizaciones que recopilan datos, pero estas están generalmente en Estados Unidos o en Europa y había muy poca información de América, que parta de América Latina, digamos. Así que esta encuesta, tuvimos un corte preliminar el año pasado y arrojó datos súper interesantes sobre violencia, sobre desigualdad, sobre representación. Y bueno, un deseo a largo plazo es ampliar la encuesta para, o sea, incluyendo algunas otras cosas que ahora nos importan también y poder compartirla en nuestra web. Eso fue una de las primeras cosas que hicimos como colectivo. ¿Qué más Así es. hicimos, Maye, luego? Bueno, y empezamos a generar algunos diálogos también en pareja, casi todo, porque somos 11, cada una de un país diferente de América Latina. La mayoría somos de Sudamérica, también están México y Guatemala. Acá está presente Morena, que es de Guatemala. Y entonces hicimos como parejas para hacer un diálogo entre los trabajos de la una y de la otra, desde el territorio, porque una de las cuestiones que nos dijimos al comienzo queríamos trabajar es el tema de la territorialidad y del género, como somos todas mujeres. Bueno, y entonces ese fue como un primer intento que también nos sirvió, fue súper lindo porque aprendimos a conocernos un poquito más desde los trabajos y desde las propuestas también estéticas que tenemos todas, ¿verdad? Y después vino lo de la encuesta y ahora tenemos un proyecto actualmente que se llama Esto no es una cadena, que habla un poco del impacto el COVID en la crisis alimentaria en nuestros países. La profundización de la crisis sería, ¿verdad? Y que está siendo narrado también por cada una, son 11 miradas que atraviesan un tema, y son diferentes instancias de la cadena alimentaria las que abordamos. Hablamos de la producción de alimentos, la relación con la tierra, el transporte de la tierra del campo a la ciudad, los mercados y diferentes puntos de venta, delivery, y la relación íntima de la comida dentro de las viviendas, digamos, ¿verdad? Pero más, no sé si más quiere hablar Un un poco, poquito más. perdón, previo a eso, también algo que fue importante en la colectiva fue que, bueno, se sucedieron todos los estallidos en América Latina, arrancando por lo que pasó en Ecuador, luego lo que pasó en Chile, en Colombia y en Bolivia, y eso también fue como un hito súper importante que Paz nos va a comentar cómo repercutió en la colectiva. Hola. ¿Puedo compartir pantalla, no? ¿Sí? Vale. Bueno, como les decía a las chicas, finalmente el primer gran proyecto que cubrimos de manera más o menos simultánea fue el estallido social latinoamericano. Esta es como la presentación que tenemos armada en nuestra página. Partió bueno, en Ecuador, luego Chile, Bolivia y finalizando, entre comillas, con Colombia. Y como decía la chica, fue algo como que se dio de manera muy natural. Empezó esto y tuvimos que salir a la calle a cubrir. Eh, y fue finalmente lo que por primera vez pudimos decir, bueno, esto es lo que hay, cómo vamos a mostrar este material, desde qué lugar nos vamos a comunicar, y esto es un poco el registro que se ha ido armando, porque en realidad Latinoamérica, como todos saben, está, bueno, el mundo en general, pero estamos atravesando como un periodo de transición bastante fuerte, donde están cayendo bastante como paradigmas en relación a lo que entendemos como Estado, como sociedad, y hay muchos reclamos bastante antiguos que ahora se están como viendo un poco más latentes en la manifestación del día a día, digamos. Así que esa fue como la primera oportunidad de encontrarnos de una manera concreta, porque como se podrán imaginar, ser 11 en 11 países diferentes, de repente parece como un poco complicado, y uno de repente tiene muchas ideas, pero es difícil concretar, o
o hay cosas como que no nos permiten de repente estar en una, pero esta como noticia finalmente nos hizo tener que salir a la calle con la cámara nomás. Y ahí se dio justo el encuentro que tuvimos en Quito, donde estuvimos todas sin More, ¿no? La mayoría solo faltó More. Entonces, ahí ya como que se terminó de cerrar esta situación. Y ahora ya con lo que un poco adelantaba Maye, cuando empezó la pandemia, decidimos postular un proyecto en conjunto para una beca. Así que ahora la Fabi con Ángela y More les van a contar un poco más de eso. Bueno, hola a todos. Me dicen si están viendo allí la presentación, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Ok, disculpen que está en inglés, era la única presentación que teníamos disponible, pero de todas maneras, obviamente voy a ir comentando todo en español. Vale, este proyecto es una propuesta que presentamos a los fondos de National Geographic Society, que estaba dando becas para temas relacionados con COVID, obviamente. Y bueno, presentamos la idea de profundizar en las diferencias que ya existen de por sí en nuestro continente, en todos los países donde nosotras estamos, pero que ahora se profundiza mucho más, como pasa siempre con las crisis, ¿no? Que siempre el que está afectado en situaciones normales, cuando viene una crisis y golpea, pues es mucho más fuerte para esa persona. Entonces nos enfocamos en la alimentación, en el acceso a la comida, en las distintas etapas que tiene una cadena, pero bueno, al final nos dimos cuenta que no era la manera, o sea, no era una cosa lineal lo que estábamos buscando, y por eso el proyecto se llama No es una cadena, esto no es una cadena. Y voy a presentar como las historias individuales muy brevemente, muy por encima. Este es el trabajo de Luján Agusti en Tierra del Fuego, al final del continente. Ella estaba explorando cómo varias cosas, cómo se controlaba la población con estas pequeñas cámaras térmicas que se ponían en las entradas de los supermercados, y también qué escogían las personas cuando no tienes la comodidad de salir de tu casa cada vez que quieres, ajá, ¿qué vas a llevarte sabiendo que vas a tener que estar en tu casa 15 días, un mes sin poder salir, ¿no? Entonces hacía estos retratos de las personas que salían con sus carritos de mercado, lo mezclaba con estos retratos de las cámaras, y tenía también unas imágenes de las filas que se estaban haciendo. Porque además allí, pues ella estando tan lejos, nada más las personas pueden acceder a los alimentos por 2 cadenas grandes de supermercados, y es esencialmente la única manera en que las personas pueden tener la comida, porque Tierra del Fuego no produce demasiado, o sea, no produce verduras y esto por el clima que tiene. En Bolivia está Guara Vargas, que estaba siguiendo a Rosa, que es una campesina que viaja todas las semanas del campo a la capital para llevarle, bueno, la comida a la gente que vive en La Paz. Y nada, ella hacía los viajes con ellos, se enfocaba también mucho en cómo ella se estaba viendo afectada por esto, porque la gente ya no estaba yendo a los mercados como antes, empezaron a perder parte de la mercancía que producían. Igual Morena, bueno, Morena está aquí, lo puedes presentar tú si quieres, More, tu historia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues esta también es parte del área de producción, y aquí me enfoqué también en documentar el campo a través de 2 aristas importantes, que es la agricultura de monocultivos y también la agricultura desde la ancestralidad y otras prácticas orgánicas como la permacultura en unas comunidades específicamente indígenas. Y pues toco las dos aristas, un poco desde la crisis como también un poco las soluciones, muy general. Bueno, este es el trabajo que hice igual que con Ángela, que también está aquí presente. Ella está en Perú y yo de momento estoy en Colombia, mi base es en Caracas, pero quedé aquí un poco atrapada por la cuarentena. Y nos enfocamos en los migrantes venezolanos.
En nuestro caso lo que quisimos hacer, en un proyecto un poco colaborativo, era entregarles a ellos unas libretas donde llevaban un registro de lo que comían y después a los 5 días o algo así, volvíamos, bueno, no sé, Ángela, cuántos días, pero yo más o menos le daba 5 días de forma voluntaria para que ellos registraran. Y en este caso estábamos tratando de retratar como su estado mental viniendo de una de las peores crisis que hay en el continente, bueno, la peor crisis que hay económica, y estas personas que escapan del hambre, que escapan de la inseguridad y ahora están otra vez con el miedo de volver a vivir la incertidumbre de no tener para comer. Entonces, ellos llevaban estos registros, pero también les dábamos libertad de que se desahogaran en estos papeles y lo usaran un poco como para soltar sus emociones. Y, por ejemplo, en este caso, es que está un poco cortada la imagen, pero era un chico que por 3 días seguidos no desayunó ni almorzó nada y cenaba era arroz con papas o arroz con salchicha. Y era una persona que cuando llegó a Colombia hace unos meses estaba comiendo normalmente, o sea, sí, estaba comiendo sus 3 comidas, cuando ya en Venezuela había pasado por esto. Y también pues se ve como el estado de los alimentos que los tienen que guardar en gavetas, en cajas, porque no tienen, muchos de ellos no tienen nevera. Coral Carballo en México se enfoca en los tianguis. Bueno, Ángela, no sé si quieres comentar algo, si sigues allí. Hola, hola a todos. Sí, puedo agregar que lo interesante de trabajar el proyecto, como ya lo han explicado las demás chicas, es que encontramos muchas relaciones y similitudes que se dan en los países. Por ejemplo, con Fabiola, investigando un poco, llegamos a esta información que Perú y Colombia son los países que tienen ahora mayor migración venezolana por la crisis que hay allá, y que por ende también son población en riesgo y vulnerables afectados por el coronavirus. La mayoría de los migrantes están indocumentados y esto hace más difícil que puedan acceder a trabajos donde les brinden beneficios sociales, de salud, etc. Y sumado a la cuarentena, no pueden salir a trabajar, por ende no generan dinero, no pueden tener acceso a comida y peor aún si enferman, una atención médica. Este trabajo, como Fabiola estaba contando, de repartirles las libretas para que ellos puedan escribir qué alimento han podido obtener por día, para mí resultó muy fuerte y muy impresionante porque algunos simplemente escribían una comida al día o repetían la misma comida durante toda la semana, que por lo general, según he podido leer, es a base de huevo y frijoles. Fabiola, si tú quieres agregar algo más. No, está muy bien. Podemos seguir con Coral, pero no sé si ustedes, chicas, quieren seguir presentando. Yo voy pasando las diapos, como ustedes quieran. O presento yo. En fin, cuando ustedes quieran hablar, están ahí los micrófonos abiertos sin problema. Coral se enfoca en los tianguis, los mercados de México, y ella también fotografió un poco el producto que ellos iban perdiendo, porque es la misma situación que se presentaba en Bolivia con Rosa, aplica aquí, ¿no? Que la gente tiene miedo de ir a los mercados, ellos empiezan a verse bastante afectados por eso, empiezan a tener pérdidas económicas y un poco iba mezclando los espacios vacíos con los retratos de las personas que trabajan allí, con los productos que iban perdiendo. Bueno, y Gaby, no sé si Gaby estará allí, ella se había conectado, pero si estás allí, Gaby, puedes presentar. Si no, voy hablando. Gaby hace como esta introspección de otra parte a ver, como esta clase media que tiene el tiempo de quedarse en su casa, cocinar, explorarse a sí mismo a través de la cocina. Ella mezcla estas recetas que compartía con su mamá con su proceso interno también, ¿no? Y como la lentitud del tiempo y cómo en el encierro nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas, entre ellas del paso del tiempo. Y muchas personas lo hacen a través de la cocina, ¿no? De recetas, de ser un poco más conscientes de lo que estamos consumiendo. Y bueno, esta es la exploración de Gaby, que va mezclando esas recetas de su mamá con imágenes
de lo que ella va preparando, y también autorretratos, conversaciones de WhatsApp y esta exploración más interna. Y es como el proyecto más íntimo, más personal. Isa, por supuesto, puedes presentar tu historia. Sí, bueno, ha ido mutando un poco, pero en Ecuador hay alrededor de 7.000 repartidores de delivery. El 70% de ellos y de ellas son migrantes, la mayoría vienen de Venezuela, y trabajan, muchos de ellos son indocumentados y trabajan en situaciones tremendamente precarias. Esto sucede en general en la mayoría de apps de delivery que hay en América Latina y en España. De hecho, ahora se están armando como algunas protestas alrededor del mundo porque son situaciones de explotación laboral bastante tenaces, ¿no? Entonces, un poco la idea del proyecto es mostrar como esa distancia social que había en un momento durante la cuarentena, ¿no? Y que estas eran las únicas personas que podían, de cierta manera, llevar bienes y alimentos, pero no tenían ninguna clase de protección, no tienen todavía, no tienen acceso a seguridad social, las empresas y las compañías no les daban mascarillas ni ningún tipo de equipo de protección. Y un poco también por eso elegí este recurso de mirarlos a través de las cámaras de seguridad de algunos lugares, ¿no? Como las personas que tienen la oportunidad de poder pedir un delivery y los que tienen que salir a exponerse y trabajar, ¿no? Un poco marcando esa diferencia. Este es un trabajo que ahora está también siendo colaborativo con una organización que está recopilando algunos datos y que está apoyándolos porque hay un montón de protestas ahora en torno a este tema, porque también estas aplicaciones utilizan los datos de sus consumidores, digamos que de eso también ganan bastante dinero. Y bueno, un poco por ahí. Gracias, Isa. Bueno, Paz también está aquí. Este proyecto es una belleza. Entonces, lo puedes presentar tú, Paz, si quieres. Gracias. Yo trabajé con el Mercado Cardonal, que es el mercado de abasto de la ciudad donde yo vivo, Valparaíso, y tienen la particularidad que en el primer piso venden frutas y un lugar que no dejó de funcionar nunca. Entonces, como cuando propusimos un poco esto, no sabíamos cómo se venía la mano, yo quise trabajar ahí porque estaba segura que iba a pasar algo. Pero finalmente me interesó más trabajar con el segundo piso, que es donde están los restaurantes, que durante todo este proceso de la pandemia tuvieron que dejar de funcionar. Entonces, este lugar empezó como o sea, me da la sensación como de la tierra sin humanos, ¿no? Como cuando ya la ausencia empieza como a tomarse todo. Y fue como una suerte de espionaje porque me dan muchas veces la sensación de como que simplemente llegó un virus y desaparecimos, porque las cosas todavía permanecían, había como una cosa aurática media como muy de la ausencia, ¿no? Como de esto que aquí ya no hay nadie. Y de repente es como medio repetitivo, siento, pero en realidad es el mensaje que quería dar. Y a veces también, como fui varios días a hacer fotos, empezó a pasar que algunas personas, porque bueno, ahí hay entre 17 y 20 restaurantes, porque algunas son cocinerías y funcionan, por ejemplo, solo entregando desayuno, solamente 3 pueden entregar a delivery y no funciona en realidad, porque no es su forma de vender en general. Entonces como que trataron de dar este manotazo de ahogado, pero en realidad no funciona, y hay muchos que han ido cerrando. Y ha sido al final un registro de cómo esto está desapareciendo, o sea, como de repente de una ida a otra ya no estaban los muebles, habían estado, no sé, de repente ya sacaban las sillas, ahora ya está vacío algunos lugares que eran como clásicos de la gastronomía del puerto. Entonces, al final es como súper simbólico también de lo que está pasando en muchas ciudades del mundo y también de Latinoamérica especialmente, porque nosotros no podemos separarnos, ¿no? Como latinoamericanos
a nivel de la pandemia no estamos viviendo lo igual que los europeos o los gringos, ¿no? Como que hay algo ahí también de la precarización histórica que hemos sufrido, que se nota también en esto y como en el acceso a la comida, que es lo que queremos evidenciar con el proyecto. Eso. Gracias. Sime, en Cali, Colombia, estaba registrando la vida de esta lideresa social que esencialmente tomó en sus propias manos, junto con un grupo de amigos y de familiares, la alimentación de un grupo de familias que estaba realmente afectada. Entonces salían a comprar ellos mismos los mercados, se organizaban ellos mismos para buscar la plata y armaban estas bolsas y esencialmente estaban haciéndose cargo de cosas que el Estado debería hacerse cargo. Entonces, nada, estas muestras de solidaridad que también surgen en las crisis, nos parecía también importante tenerlas y Cine se hizo cargo de eso. Maye. ¿Está allí, Maye? Tienes Ahí. apagado. Ya aprendí. Bueno, mi trabajo va un poco de registrar. Primero comencé con la historia de ella, que se llama Doña Ángela, que es una vecina del barrio de mi mamá, donde yo pasé de casi toda la primera parte de la cuarentena, la parte más estricta. Ella es una vecina de toda la vida del barrio y siempre tuvo huerta en su casa. En Paraguay hay muchísima cultura campesina y hay muchísima resistencia también cultural hacia la identidad campesina. Es como tienen que pasar muchísimas generaciones para perder la costumbre y hay algunas que nunca se pierden. Entonces, esta mujer, aunque su familia esté pasando por un buen momento económico, ella siempre trabaja en la tierra, porque es una forma de pasar el rato, de hacer lo que le gusta y además siempre es más sabrosa la comida que se produce en casa. Ahora, en este contexto de crisis, sí cambió un poco la raíz de la necesidad de tener la huerta, porque en su casa son 4 personas adultas y solamente uno sigue trabajando, que es el marido, con muchísimo menos demanda de trabajo. Es carpintero, tiene una hija y un hijo de menos de 25 años, más de 20, menos de 25, y ambos están sin trabajo. Ella también se quedó sin trabajo. Y generalmente en Paraguay el número de desempleo aumenta cada día de los empleos formales y después la mayoría de la población que trabaja en empleos informales tiene prohibición de seguir trabajando, entonces la crisis es algo que no para de agudizarse todos los días. Entonces, muchísima gente que tiene la posibilidad de contar con un pedazo de tierra en su casa, generalmente fuera de Asunción. Esta historia es en Ñemby, que es un municipio que está como a 17 kilómetros de la capital. En el barrio hay muchísimas huertas, cada día surge una nueva básicamente, por suerte, y también en diferentes partes del país. Entonces, la historia va un poco de eso, ¿verdad? De cómo el refuerzo de una identidad que es campesina y que es súper paraguaya, en este momento sirve también como un sostén para la crisis, básicamente. Súper. Creo que me faltó alguna, ¿no? Cierto. Vale, pues esas son las historias individuales. Ahora estamos trabajando en una web específica para este proyecto. Va a ser un microsite donde va a quedar allí registrado todo el material que estamos armando, que hemos venido recolectando. Y pues nada, esto esencialmente surgió en nuestras conversaciones que teníamos los viernes, que hacíamos como para acompañarnos en nuestra cuarentena, y nos dimos cuenta de que una de las cosas que más iba a afectar, o sea, una de las cosas que más iba a profundizar era el problema del acceso a la comida. Entonces, una vez que pasa la primera capa, que es la urgencia de fotografiar lo que es completamente nuevo, que es el uso de mascarillas, las filas para la gente, la distancia social, buscamos hacer una segunda capa de profundidad, que es, bueno, esto está generando también un problema que ya de por sí es un problema estructural que hay en todos nuestros países en América Latina, pero que con esto se está evidenciando muchísimo más. Entonces, digamos que esa es como la segunda capa que pudimos conseguir, que nos parecía muy, muy importante, y seguramente pues iremos
pasando a las siguientes a medida que esto ocurra, porque no siento, por lo menos en América Latina, que esto vaya a terminar pronto. Entonces, obviamente seguimos trabajando el tema del COVID, seguimos trabajando de lo que está ocurriendo, pero ya pues trataremos de hacerlo un paso todavía más, una capa más profunda, ¿no? Lo que quieran mis compañeras, por supuesto, pueden conversar, contar, preguntar, decir, comentar. Sí, yo creo que algo que fue súper importante y que un poco vino a confirmar la idea inicial que tuvimos Maya y yo cuando decidimos crear este espacio de la colectiva fue esto, ¿no? Cómo se fue enriqueciendo el que cada una vaya conociendo lo que sucede en los otros países de primera mano, ¿no? Desde la visión de cada hermana en cada país. Porque así pudimos tener conversaciones mucho más profundas, ¿no? De lo que significa el alimento, el acceso al alimento, de cómo se manifiestan las desigualdades, de cuáles son las similitudes y las diferencias de este movimiento, este éxodo venezolano también que está súper vulnerable en todos nuestros países, ¿no? Digamos, como poder hacer esas conexiones nos permiten, como dice Fabi, llegar a niveles de profundidad que son importantes para nosotros también. Y por eso fue la idea también de hacer una web. Tuvimos otros fondos para poder hacer la web y ahora queremos que en esta web estén cada uno de los proyectos, porque cada proyecto es como una cosa individual, pero la idea es que se puedan empezar a generar estos diálogos. Queremos poner aquí también en la web qué alternativas existen, qué instituciones están trabajando, no sé, ollas populares, recolecciones de datos, lugares donde se puede ayudar, digamos, para que no se quede solamente en hacer una denuncia o en hablar de un tema en especial, sino que nos permita empezar a generar diálogos, ¿no? A partir del trabajo. Lo que sí es que ha sido muy difícil que se ve en medios, por ejemplo, porque es demasiado abarcativo. Cada mirada de cada una también es bastante particular, entonces eso también, con eso estamos luchando un poco para ver cómo podemos hacer para que se vea, aparte de la web, y bueno, por ahí tenemos algunas ideillas con respecto a eso. No Una sé de las si... cosas, sí, una de las cosas que estamos conversando sobre cómo hacer la distribución del proyecto es involucrar a las mismas comunidades en las que fotografiamos, porque los temas que estamos fotografiando son, bueno, bastante dramáticos, bastante fuertes, y también es una manera de que ellos estén involucrados en el proceso y que tengan acceso a la información que nosotros estamos consiguiendo tanto en el sitio donde ellos viven como en otros países de América Latina. Entonces estamos pensando un poco más también por ahí. Y a veces pues es complicado ver que hay ciertos parámetros en prensa, sobre todo en prensa internacional, que cortan un poco esas, como esa creatividad o esa manera de abordar ciertos temas, porque lo que más escuchamos es que es muy complejo, que son muchas historias, que entonces vamos a coger de repente una sola historia o un solo país, o, ¿sabes? Porque, y es entendible también, ¿no? Porque somos 11 mujeres, 11 países diferentes. Entonces, ahí nos preguntaban en el chat que cuál es como lo que más nos ha costado con este proyecto. Creo que esta ha sido una de esas, de las cosas que nos ha costado. Sorprendentemente no ha sido la organización interna, a pesar de que somos muchas. Nos inventamos unos métodos con unas herramientas web para hacer votaciones, para escoger cómo queríamos que fuera el proyecto para un lado o para el otro, y eso ha sido como súper útil. Incluye unicornios de arcoíris. Incluyéndole. Pero bueno, eso, si alguien tiene preguntas sobre eso, que es cómo se organiza como un trabajo tan complejo, con tanta gente, esa es una. O sea, te buscas herramientas online para facilitar los debates y la toma de decisiones. Y Nosotros bueno, mucha comunicación. nos reíamos porque decíamos que previamente a todo esto, que ahora, bueno, todos lo hacemos, las reuniones por Zoom, esa era nuestra dinámica, como cada una está en un país diferente.
que decimos que ahora la gente nos está copiando nuestra manera de trabajar. Pero en realidad ya veníamos viendo cómo solucionar cosas en Internet previo a la pandemia, así que no nos agarró tan de nuevo. Yo quería hacer como una observación y tal vez como una pregunta. Veo que el trabajo tiene como un acervo de datos y un acervo de conocimiento de la situación en la región que es muy interesante porque además de como de manejar datos, o sea, está hecho a través de miradas, ¿no? De la subjetividad de cada una. ¿Pensaron desde un primer momento a el sitio web como la salida del proyecto o eso fue como decantando en relación al proceso mismo del trabajo? No, sí está, yo creo que, si no me equivoco, estaba contemplado desde el principio y también el uso de datos estaba desde el principio. De hecho, cuando ya conseguimos los fondos para la web, una de las primeras cosas que hicimos fue como contactar a un periodista que nos ayuda en ese área también, para expandirlo, ¿no? Entonces, que no sea nada más la foto, sino que tiene que haber también ese registro de datos, que tiene que haber texto, que tiene que ser algo que esté a la altura también de la complejidad del trabajo. O sea, que no era nada más los retratos, sino que esos retratos son nada más la cara de unos números que realmente preocupan mucho Bien, y que me no hacen parece, sino agravarse. me parece muy interesante lo que decía Fabi recién bueno, de las determinadas líneas editoriales de los medios, de qué se publica, qué no se publica, y creo que está muy buena la salida porque al fin termina siendo como un medio, el proyecto se termina construyendo también como un medio en sí mismo, ¿no? Es que justo hablábamos de eso el otro día en una reunión, porque cuando las chicas nos proponen conformar este grupo, ¿no? También es desde un lugar que decimos, nosotros podemos hacer estas cosas, ideas no nos faltan, pero además esta ya es una oportunidad como para pensar todos los aspectos, ¿cachai? Como que ya reformular todo, ¿no? Y proponer también, porque ya no es como, bueno, entonces como no lo va a publicar nadie, entonces lo guardamos en el cajoncito. No, no se trata de eso, yo creo que nunca, jamás. Siempre como, ok, si no nos resulta acá, vamos a prueba esto, y eso también habla mucho como de nosotros como latinoamericanos, creo, porque como decía estudiante, como creo que en la primera reunión se nos ocurrió foto de libro, página web, unicornio saltarín, todo, o sea, como que ideas nos faltan nunca jamás, lo que falta es como la financiación Claro. en general, ¿no? Si no hay los medios, nos inventamos los medios, creo que eso es bien, bien latino. Está muy buena la pregunta que hace Santi Escobar, va un abrazo para él también, felicita por el proyecto. Dice, a propósito del reto de juntar los 11 trabajos en un discurso, ¿cómo lo editan? Si se encarga alguna en particular de hacerlo, si se distribuyen roles o si invitan a personas externas al proyecto a editarlo. Editamos con unicornios. ¿No? A ver. Quizá creo que hay que explicarlo a los unicornios para que la gente entienda. Ahí va. No, en realidad pasa que también esto fue un aprendizaje para nosotros. Este proyecto también nació porque tuvimos o sea, pudimos acceder a los fondos de esta beca de National Geographic Society y ellos tienen, digamos, su propio grupo de editores. Para ellos también esto era como una cosa nueva, lo del fondo por emergencia, entonces también estaban incorporando otros editores, así que cada editor o editora estaba buscando algo específico bajo su línea editorial, ¿no? National Geographic buscaba bajo su línea editorial, hay otro proyecto interno de National Geographic que también tiene sus editores que están buscando otro tipo de cosas. Y algo que me atrevo a decir es que de pronto no muchas veces se correspondía con nuestra propia visión, digamos, ¿no? Entonces, como una respuesta fue como eso, como
permitir que el trabajo se pueda transformar dependiendo de quién lo mire, ¿no? Estuvimos fotografiando bastante tiempo durante la pandemia, entonces hay un montón de material que es mucho más periodístico quizá, no sé si usar esa palabra, hay otro que es más subjetivo, digamos, y lo que pasó con los unicornios es que Gael, que trabaja en National Geographic, nos ayudó a buscar un mecanismo increíble de edición eh, en una plataforma que no recuerdo, creo que es Drive, bueno, no sé, pero que íbamos haciendo votación de qué cosas sí nos gustaban y qué cosas no, poniendo stickers de dinosaurios y unicornios y arcoíris y no sé qué. Y al final quedaba toda una cosa ahí que solamente entre nosotras lográbamos entender, pero fue una forma muy buena como para ir a lo concreto de qué es lo que estábamos buscando, estar todas en la misma página de cuál era nuestra visión. Igual ahora se va a ir transformando, ¿no? También porque seguimos algunas trabajando en los proyectos. Entonces seguramente para la web va a ser otra visión diferente de edición. Para la web estamos pensando hacerla nosotras mismas y no descartamos la posibilidad de para otras salidas tener editores invitados también. Sí, sin duda, porque una de las cosas que conversábamos en el grupo era que nos parecía importante la mirada externa, cuando uno ya está como súper metido en el proyecto, está bueno como esa persona fresca que no ha visto tus 200 fotos 500 veces, y nos parece que aplica para este proyecto, aplica para nuestros proyectos personales, o sea, aplica para todo, ¿no? Esa mirada externa es súper importante. A nosotros nos ayudó en el principio Claudio Carreras, que nos encanta como la manera en que él nos argumenta también la selección de fotos que hace, pero también a veces queríamos algo más hacia un lado, más hacia otro lado. Entonces, como dice Isa, eso se va como moldeando a lo que el proyecto va pidiendo, según la plataforma, según lo que cómo lo vas a utilizar, como en todos los proyectos, ¿no? Y les dejo en el chat el nombre de la aplicación que usamos, porque de verdad nos pareció que es una herramienta bastante útil que pueden usar ustedes en sus casas con sus compañeros, si tienen que hacer algún trabajo donde tienes que poner de acuerdo mucha gente. Allí, esa se llama Jamboard, y cuando le das al clic ahí en tu Gmail, en el Google, donde sale tu Google Drive y todo eso, aparece esa también. Entonces, esencialmente, como que pones las opciones y cada persona pone un símbolo, si vota sí o si vota no, y ayuda muchísimo y nos ahorró muchísimo trabajo. Entonces, ahí tienen esa aplicación. Es una joya. Bien, También viene me con gustaría... tutorial de unicornios. Algo que me No, gustaría agregar esa nos la tienen que pedir, el tutorial nos lo pide. es que este proyecto nos ha dado, como a mí y a muchas del colectivo, la libertad de fotografiar libremente, porque en un inicio no tenía un medio específico de salida, entonces no teníamos que seguir ningún patrón o estilo predeterminado. Y es por eso que tenemos muchas opciones, como está el microsite, ya se han hecho también algunas publicaciones, y hay tan buen material, modestia aparte, pero es muy amplio porque el estilo de cada una, la forma de ver y también cómo trabajan en el territorio, siendo originarias cada una de nuestros países, es diferente a de repente la mirada de alguien que llega y cubre algo con lo que no está tan relacionado, ¿no? Y también a mí me gustaría decir como que fue, por lo menos para mí, súper importante que todos nos involucramos mucho con los proyectos de la otra. O sea, fue un proceso que realmente lo llevamos adelante de manera colectiva, como ahora escuchar a Fabi hablando como presentando todos los trabajos, creo que todas las 11 seríamos capaces de hacer eso con la presentación, o sea, decir, ella está haciendo esto, y de repente como yo no sé, estoy medio perdida, estoy colapsando, ya reunión, y todas las que podíamos entrábamos y hice esta edición para ver qué onda y proponíamos cosas. Entonces, creo que eso fue fundamental y fue hermoso y sigue pasando. Y obviamente también, como ya estoy hace 4 meses encerrada, hay días que ya como que baja un poco la energía y es como medio grupal y de repente subimos todas de vuelta y es como creo que eso también es la riqueza de trabajar en colectivo, más allá si invitamos o no invitamos, porque al final los editores siempre, o sea, son opiniones de personas finalmente, y uno de alguna manera duda, pero también sabe hacia dónde quiere ir, entonces ese trabajo creo que lo vamos a terminar haciendo
como decantando todas estas opiniones, y cuando ya veamos cómo está funcionando nuestra página y hacia dónde nos vamos a dirigir ahora, como con las ideas que tenemos. Pero el trabajo como colectivamente lo hicimos, y eso es un proceso que nos encantó. Y estoy segura que hablo por todas porque lo sabemos. Muy bueno. Justo hacen por privado una pregunta, que preguntan por qué trabajar desde lo colectivo y no desde lo individual. Abre la polémica y abre la palabra así al infinito. Sí. Bueno, yo creo que para el caso de Ruda, por ejemplo, siempre tenemos como claro que lo colectivo en nuestro caso es la suma de todas las individualidades también, ¿no? Como que algo que es importante para nosotras es que cada una no niega su subjetividad a la hora de abordar lo que aborda, ¿no? Y creo que es en la suma de todas esas partes que los proyectos se potencian, que realmente no estamos tratando de homogenizar ni de decir que América Latina es esto, ¿no? Sino más bien hacer conciencia desde las voces que estamos narrando. Y eso creo que es una total suma. Y creo que además cada una también trabaja desde lo individual. Los proyectos también van a tener sus salidas locales. De hecho, ya han habido algunas publicaciones locales de proyectos, de cada proyecto. Pero en realidad la idea de lo colectivo es siempre sumar, es siempre amplificar las voces, es siempre poder diversificar las miradas, es poder generar estos diálogos de qué sucede en Perú y en Colombia, de qué sucede con Paraguay y Guatemala, ¿no? Como encontrar estas similitudes nos hacen también llegar a otros niveles de reflexión, y porque el futuro es colectivo también. La salida es colectiva. También nos preguntan cuál es la dificultad con las que se encuentran y con las que se encontraron al estar lejos, al estar en distintos territorios. Y también como qué tips pueden darnos a los que iniciamos en el medio o a los que también quieren iniciar un colectivo. O sea, yo creo que primero está el tema gubernamental, ¿no? Como del salir, no salir, el miedo a contagiarnos, porque también muchas vivimos con personas que son más vulnerables, o de repente uno no sabe cómo lo va a agarrar el bicho tampoco. Eso como de partida, pero es como medio transversal a la sociedad. Y después ya bueno, igual Nat Geo nos envió como una carta en caso de que tuviéramos algún problema, como dándonos un respaldo que todavía estábamos cubriendo por un medio. Y como tips, yo creo que, no sé, la comunicación siempre es fundamental, como el espacio a la duda también, por lo menos en mis proyectos personales, y dentro de eso incluyo los colectivos. Yo también estoy en el colectivo Migrar Foto acá en Chile, entonces como que cuando uno, sí, corazón, cuando uno trabaja, o sea, yo elijo trabajar desde la duda, desde no sé a lo que me estoy enfrentando, no como, ok, ya tengo todas las respuestas de mi vida, entonces voy a ir a fotografiar esto y ya sé, o sea, ¿para qué voy a hacer algo así? ¿Cachai? Entonces, cuando uno abre esa puerta a la duda, a la incertidumbre, al no sé lo que, aquí hay algo que me está llamando, pero en el camino se arregla la carreta, creo que tiene más sentido. Y si no estamos lanzando la aventura con 11 individualidades, sabemos que van a haber cosas que van a pasar entre medio. Ya han habido cosas que pasaron, o sea, estamos todas con una subjetividad, estamos encerradas. Yo tengo una guagua de 5 meses, o sea, como que hay muchas cosas que están pasando en nuestras vidas. Y eso es lo hermoso, ¿no? No tiene por qué ser como es como estamos vivos, y por eso queremos ser fotógrafos y por eso queremos registrar lo que estamos viviendo, ¿no? Es desde ahí que nace todo. No, negar esa parte ya sería como absurdo, como decir, no lo tengo todo controlado. No sé, Yo creo que en ese sentido, solo para agregar un poquito, creo que Ruda es como ese espacio de hermandad antes que nada, es como el proceso colectivo para nosotros no tiene que ver con este producto de la web, digamos, sino que todo este proceso entre medio nos salvó un poco en la pandemia, al menos a mí yo siento que en los momentos más
oscuros o más de incertidumbre o más difíciles, no solo en relación a lo fotográfico, sino personal, había este soporte de por medio de todas nosotras que estábamos ahí echando para arriba, ¿no? Entonces creo que eso fue también súper motivador, porque como dice Paz, como tener duda e incertidumbre todo el tiempo, se aliviana un poco también llevándolo colectivamente, también viendo que no eres la única que está pasando por una cosa, ¿no? Eso creo que es aparte hermoso. Y también dejarse llevar que estamos sintiendo muchas cosas todo el tiempo y aceptar eso y meter eso también en el proyecto, ¿no? Que hay veces que de fuera no se entiende mucho. El otro día estábamos justo conversando de eso, ¿no? A veces de fuera de Latinoamérica es como, ya sí, pero qué complejas son, ¿no? Estamos metiendo un montón de cosas, de emociones ahí en los proyectos también. Sí, no son solamente 11 coyunturas y 11 historias, son 11 temporalidades y 11 vidas que ahí se mezclan y se ve, se nota. Y lo que decían de la pregunta que hicieron, de qué recomiendas si quisiera como empezar un colectivo, simplemente, o sea, empieza el colectivo, empieza a crear comunidad, no tiene necesariamente que tener un nombre y una web y una cuenta de Instagram. Creo que con el tiempo, pues personalmente sí me he dado cuenta como de la importancia de tener este grupo de soporte, este grupo a quien tú también le puedas dar. No sé, es como no paras de crecer cuando estás en grupo. Y creo que con Ruda ha sido súper así, desde el principio. Es tremendamente nutritivo para el alma, para la mente, para todo. Y muy sanador, muy, no sé, muy espiritual también, yo diría. No sé, ¿qué dicen las otras? Hay otras preguntas en el chat. Sí, voy a leer la de Oscar Castillo, un abracito para él. Dice que en nuestros países en general los poderes hegemónicos intentan ocultar las diferentes crisis y su responsabilidad en la agudización de los problemas. Pregunta, ¿les tocó lidiar con estos poderes locales y con la posible politización del trabajo? Trabas, represión, amenazas o todo lo contrario, preguntas si hubo apoyo gubernamental en alguno de los casos. Creo que Isa tenía un poco de problemas con los horarios, como que eran mucho más estrictos en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, para cubrir, para salir a hacer fotos. Sí, para mí fue un poco apocalíptico el tema porque no, la cuarentena era súper estricta, había toque de queda que solamente se podía salir un día a la semana desde las 2 de la tarde, no, perdón, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, una cosa así. Entonces para mí era como también tenía las peores horas del día de luz y cosas así que fue súper complejo ver cómo resolver ese tema, eh, pero también algo que sucede, digamos que yo creo que ninguna de nosotros tuvo alguna represión más allá hacia su tema, porque esa es la libertad también de crear independientemente, ¿no? De no tener a quién responder ni nada, pudimos cada cual poner un poco nuestra investigación y nuestro punto de vista. Pero, por ejemplo, algo que pasa acá en relación a mi tema, que es el de los delivery, es que se minimiza un montón la lucha que ellos tienen. Como que las empresas no dan ningún tipo de respuesta, no dan explicaciones a los medios, entonces como que se diluye un montón sus demandas. Entonces son como que un poco gritan sin tener mucha voz. Y lo que hacen los medios que están aliados como al Estado es justamente sacar notas que minimizan la situación que está sucediendo con ellos. Entonces, un poco como que las historias que salen se van perdiendo en la marea del scroll, digamos. Como que yo creo que esa es una estrategia estatal también en nuestros países, también no hacer mucho revuelo, digamos, que no haya repercusión sobre los temas que se tratan de manera independiente y también que no hay espacios suficientes independientes donde publicar estas historias, ¿no? Eso es algo que también es un inconveniente. Bien, un poco también en relación a
a los espacios y los lugares por donde circula la producción y los mensajes, hay una pregunta que está muy buena que dice que en un mundo marcado por cánones masculinos de cómo contar historias, ¿cómo rompen ustedes con esa hegemonía y cómo logran ir más allá del género? Yo creo que también cómo las personas que fotografiamos se sienten y expresan al ser fotografiadas. Esas personas como nuestras historias. Y uniendo un poco a los temas que se agudizaban, a las problemáticas. En el caso de Coral, recuerdo que ella nos contaba que, por ejemplo, sus personajes tenían mucho ese tema de que siempre los medios masivos los van a fotografiar y los victimizan, y eso un poco creo que es a partir de la mirada desde donde nosotras estamos tomando la imagen, tomando la palabra de las personas a quienes fotografiamos. Y a mí también me pasó escuchar cuando tú estás narrando la historia, escuchando a la persona que fotografías, absorber todo el contexto, no solo como siempre se visibiliza a la persona. Creo que por ahí también va amarrado. Con la forma de trabajar en conjunto con el otro, ¿no? Yo creo que ya por el hecho de ser una colectiva de mujeres en muchos países de Latinoamérica ya estamos rompiendo con algo. El fotoperiodismo siempre ha sido un espacio representado por hombres, liderado por hombres desde lo largo de la historia. Y también su mirada es la que se refleja en las fotos que están en los concursos, las fotos emblemáticas, etcétera. Y voy a citar algo que escuché de Rita Segato, que dicen que los hombres están hechos para la guerra y las mujeres para la vida. Y en esta charla un poco ella decía que si en los ejércitos los altos cargos fueran liderados por mujeres, las guerras no se resolverían con sangre, sino con diálogo. Y es algo que yo he encontrado también un poco en esta colectiva, porque la mirada que tenemos sobre el trabajo que estamos haciendo, que en sí es algo muy fuerte, un tema muy crudo, la hemos llevado de una forma más contemplativa, introspectiva, y también donde se ve la necesidad sin victimizar a las personas o sin ponerlas en un papel que las haga ver débiles o tiradas a menos, ¿no? Para mí ese ha sido todo un reto, y también lo he visto en mis compañeras, que estamos haciendo un lenguaje diferente, si bien no tenemos todas el mismo estilo, la misma forma de ver, eso es algo que tenemos en común, cómo retratamos y también cómo queremos contar la historia desde nuestras perspectivas como mujeres y en nuestro territorio. Eso último que ya dice, dale, Mayes, no, dale. Que me parece que ese es un desafío constante también, ¿verdad? Creo que no hay una receta mágica o una fórmula para llegar a eso. Creo que la permanente revisión, el diálogo colectivo y la autocrítica también son esenciales para salirnos de los paradigmas, ¿verdad? Porque estamos finalmente educadas por esa escuela que es masculina, que es Colonialista. etnocéntrica, colonialista. Esa es la escuela, eso es lo que nos ofrece, digamos, el espacio formal de educación y de trabajo también, ¿verdad? Entonces me parece que la constante crítica y autocrítica y el diálogo colectivo son esenciales, y por otro lado, en este caso me parece que también fue muy importante que no era un encargo para un medio o para una institución que generalmente cuando alguien te contrata para un encargo es como que tenés medio día para sacar la historia y también tenés que responder un poco a la línea editorial del que te contratara, porque así es como se labura. Y en este caso, como teníamos esa libertad también de poder ser más nosotras, también eso creo que ayuda también, ¿verdad? Hablamos mucho también de la mirada editorial de los medios, porque también pensamos que la salida, digamos, publicaciones de medio también sería idealmente una de las salidas, y nosotras hemos decidido que queríamos que nuestra mirada se refleje en el trabajo más allá de los criterios de los posibles clientes, digamos, ¿verdad? Bien, sí, Fabi iba a decir algo.
Sí, o sea, nada más como la última frase que dijo Ángela, porque ella decía que somos 11 mujeres, cada quien en su territorio. Yo creo que esa última parte es súper importante, no solamente, o sea, no es solamente que son 11 mujeres, sino que somos 11 voces locales contando su propio país y mezclándose con voces de otros países. Y honestamente, o sea, yo soy muy en pro de que haya una mezcla de personas que vienen de afuera, personas que vienen de donde uno está, como que esta mezcla de voces es al final lo que hace el periodismo como de mejor calidad. Pero en este caso, el colectivo y este proyecto es como un microcosmos de algo que se ha visto en los últimos años en toda América Latina, que es una conversación constante de cómo nos vamos a contar a nosotros mismos desde nuestra propia mirada, desaprendiendo lo que hemos aprendido por muchos años. Y se ve como en la movida de América Latina, en la fotografía, ¿no? En los campamentos que hay, en los workshops, en los encuentros que se hacen, que ese es un tema que está ahí en la mesa. Y el colectivo simplemente es como un microcosmos de eso que está pasando en una mayor escala. Sí, además creo que lo colectivo trae implícitamente lo plural, ¿no? O sea, la diferencia y hacernos cargo y construir desde la diferencia y no desde esa concepción de que en teoría somos iguales cuando no, somos diferentes y ahí es donde se abren las posibilidades, creo. Nos preguntan también si tienen planes, proyectos para cuando termine el encierro. O sea, un poco qué sigue. O sea, estamos finalizando ahora, esto no es una cadena, tenemos una idea de salida, pero vamos a ver si conseguimos la financiación. Y también iniciamos MOVE esta semana con la escuela de Montevideo y supuestamente debería haber un encuentro en diciembre en Montevideo. O sea, debería haber, supuestamente es por el tema de la pandemia, ¿no? Bien. Así que idealmente queremos encontrarnos allá este año y tenemos una idea de como proyecto nuevo, pero todavía está como muy en pañales de conversaciones y unicornios de votación. Y eventualmente va a haber una residencia ruda en alguna parte de la Ya, yo iba a decir. donde se va a hacer permacultura y todos invitados. Listo, voy de voluntaria, ¿eh? También nos preguntan si dentro de su proyecto hay algún tema que sientan que les faltó tocar o que les gustaría como continuar más adelante. Dentro de esto no es una cadena. Las veo a todas con carita de pensando. Sí. Que yo creo que siempre puede faltar algo. No es como, no, en realidad nuestro proyecto va a abarcar todo lo posible. Como, así como yo fui al mercado con una idea y salí con otra, creo que como que todos podríamos hacer algo distinto. Y justamente la última reunión que tuvimos era un poco para plantearnos qué tan adentro del proyecto todavía estábamos. Y al principio pensábamos que ya estábamos como un poco de salida y después de esa reunión dijimos, ay no, como que podríamos tener otras formas de mostrarlo y también como dando mucho énfasis al tema de como volver un poco a la comunidad que nos hizo posible este registro, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos aportar como una nueva forma de mostrar esto y hacer como un ladrillito más en lo que creemos que Ruda puede aportar como al medio fotográfico. Desde ese lugar como que, claro, siempre puede faltar algo, pero también, no sé. También se puede todavía hacer ese algo. O sea, si hay algo que falta, todavía falta pandemia para documentar. Entonces, habrá chance de... Y también la cosa es que este tema va de largo. O sea, algo que estuvimos viendo es que lo que está generando niveles de desigualdad y de hambre y de acceso es terrible y va a seguir desencadenándose, ¿no? Entonces también nuestra idea es que esto pueda servir como un recurso incluso de investigación para que se pueda tomar en cuenta en otro tipo de estudios, ¿no? Esperamos que pueda ser útil en ese sentido también porque bueno, estamos viendo como este comienzo, pero esto va a seguir y se va a seguir ampliando un montón de temas, incluso los positivos, como
otras formas de cultivo y esas cosas también seguramente van a ir creciendo, pero los aspectos negativos, por supuesto, se van desencadenando. Sí. Una cosa más que yo me quedé muy, muy como grabada con una frase que decía Alguara, porque decía que en el campo donde se cultivaban la fruta no tenía un valor, era como agarra y come, ¿no? Y una vez que llegaban a La Paz, esto empezaba a tener, a medirse en kilos, a tener un precio, y es fuerte igual como tener la perspectiva de que en un territorio como en Bolivia, eso pasa en todos, ¿no? En todos los lugares. Ahí nosotros tenemos una cosecha inmensa, un montón de comida, y también tenemos un montón de gente pasando hambre y que no puede acceder a esa comida. Entonces, es súper fuerte porque además es una manera de entendernos como latinoamericanos desde una narrativa eurocentrista, ¿cachai? Como decir como, aunque ustedes son el granero del mundo, ustedes tienen todo esto, pero nosotros como que tenemos las conexiones, ¿cachai? Como esta forma de organizar el mapa está vista desde esa perspectiva. Y de repente estos proyectos, por más ambicioso que pueda sonar, finalmente nos muestran como un hilo mucho más fácil. O sea, el cultivo está aquí a 200 kilómetros de mi casa y está lleno. Y aquí mismo también está la gente que tiene hambre, no tiene por qué venir de la lenteja de Canadá, si hasta hace 2 años atrás todavía se cultivaba en Chile. Entonces, al final desde este tema podemos desprender como todo un análisis de acceso, de globalización, de desigualdad finalmente. Y también, como decía Isa, de nuevas formas de hacer las cosas diferentes, a nuestra manera, apropiándonos de las posibilidades que tenemos como latinoamericanos, ¿no? Sí, yo creo que es algo que está buenísimo que se ve en el proyecto, que es pensar y repensar la forma en que nos vinculamos con la producción y con lo que consumimos, ¿no? Y creo que es algo que también la pandemia tenemos que pensar y tenemos que reflexionar como habitantes del mundo. Y por otro lado, también, esto así como de lo personal, pero en algo que creo, pero en algo que también veo en el proyecto de ustedes, es la potencialidad del arte, de la fotografía, de crear conocimiento. Y creo que ahí está, hay como un gesto y una acción que es súper importante, más allá de contar historias. Estamos creando y compartiendo conocimiento. Y creo que Ruda lo hace. No sé si siempre lo pensaron o bueno, o cómo surge eso también dentro del proceso colectivo. Yo creo que parte de que es una situación inédita la que estamos viviendo también, creo que nos obliga a todos y a todas a repensar y aprender muchas cosas y a reaprender muchas cosas, y en eso estuvimos inmersas, por supuesto, y también nos obligó a llevar, no sé, a investigar maneras de cómo resolver los problemas. Y creo que, de nuevo, en la unión de todas estas historias, de todas estas miradas, en tejer diferentes redes, en no pensar el sistema alimenticio como una cadena, ahí es que empieza a tomar forma y que quien vea el proyecto y quien vea las historias va a poder generar sus propios conocimientos, digamos. Y creo que sí, de vuelta, si es que vemos una sola de las historias, capaz pasa por, bueno, listo, es un reportaje de algo que está sucediendo, pero al momento en que podemos analizarlas en un contexto más general, más global, creo que ahí empiezan a surgir estas relaciones interesantes de análisis, ¿no? No sé qué piensan. Y otra cosa que me parece súper importante es esta cuestión de permitirse ser interpelada por la historia con la que uno se está involucrando, está narrando, ¿verdad? Que me parece que es algo que nos pasó muchísimo a todas. No sé, a raíz o en el proceso del proyecto, mi mamá y yo hicimos una huerta en casa, por ejemplo, y
parte de mi trabajo también es el registro de mi huerta con mi mamá, pero que no está en la edición que le mostramos hoy. Por eso que dice Ángela, que es enorme el archivo de cada quien y que tiene muchas salidas, las muchas posibilidades de edición también es súper cierto. Fabi se consiguió una compostera urbana y está haciendo su compost en su departamento. Isa ya le preguntó a Fabi cómo se hace. Entonces es como ellas no tienen tierra para cultivar porque viven en departamentos, pero igual quieren hacer por lo menos el compost, como porque nos sentimos súper atravesadas realmente y nos permitimos también revisar cuál es el lugar que ocupamos dentro de toda la problemática y cómo podemos, por lo tanto, hacer alguna cosa, ¿verdad? Entonces están estas dimensiones que son súper personales, pero también nos gustaría trascender un poquito eso. Por eso ahora, en relación a la pregunta anterior de qué más creemos que nos falta, la última vez también hablamos de que nos encantaría generar datos cuantitativos en relación a la problemática que abordamos cada una y que eso queremos tener en la web también, y entonces así sí serviría como para como una información de consulta para investigaciones de diversos enfoques, que es lo que decía Isa hace rato, y yo creo así como muchísimo en la potencia que tiene esta cosa de permitirse la autointerpelación también, ¿verdad? Por las historias que vemos y que, sobre todo si vamos a ser las narradoras de las historias, ¿verdad? Muy bien. Bueno, nos saluda James Rodríguez, un abrazo para él también. Y pide si nos pueden compartir rápidamente info o algo sobre otros proyectos que hayan hecho prepandemia. Imagino que habla de proyectos colectivos, Sí, como el que mostramos al principio, pero no sé si él ya se había conectado en ese momento. no sé si James estaba, No. no sé si llegó tarde. Okay. Allí, James, te posó More. Ah, vale, perfecto. Dice que sí lo vio, dice que sí lo vio. Okay. Bueno, quiere otro más. Quiere más. Aguanta, vamos uno recién. Tranquilo, James. Ya con este, no sabes del trabajo. Tenemos menos de 2 años, James, danos tiempo. Estamos lejos. Pero bueno, Pues, eso que mostró Paz, y después la cobertura que hicimos el 8M, que no pudimos mostrar también hoy, pero que también hicimos una cobertura colaborativa en cada país del 8M, la manifestación feminista. Bien. Y todo está en la web. Y otras cosas de las que no hablamos fue también que en diciembre tuvimos un encuentro acá en Quito y hubo como algunas charlas y debates y eso también vamos a generar un material que vamos a poner a disposición para que la gente pueda escuchar un podcast y en textos, que también estuvimos en un proceso de elaboración de un protocolo para protección ante violencia. Y que esos trabajos paralelos también son importantes, que como decíamos en un inicio, no solamente nos enfocamos en la especificidad de hacer fotos, sino en todo lo que implica nuestro proceso y nuestro quehacer. Así que esos también son proyectos, así no sean tan visibles, pero que también hemos estado trabajando en ellos. Sí. Súper. Y está todo en la web y en nuestro Instagram. Sí, digamos que el primer como gran proyecto que tiene financiamiento, que tiene como un plan específico de distribución y tal, es este. Entonces, por eso digamos que no hay muchos proyectos prepandemia, porque además hacemos otra cosa aparte de fotos y estamos juntas desde hace 2 años. Entonces, ahora es que creo que también por la pandemia como que nos hemos puesto como que ahora sí estamos como, ¿cómo se dice? Como en el mismo... Cohesionadas. Sí, pues, en el como mismo en la misma barco. página. Exacto. No, y Que además se por metieron cierto, en un proceso que va a llevar su tiempo y los procesos exacto. llevan Sí, su sí, tiempo y hay que dejarlos también que sin sean, duda. ¿no? Y también lo de diciembre fue fundamental porque encontraron, o sea, estábamos con las reuniones periódicas, pero después ya encontrarnos físicamente en el mismo espacio sirvió para ya como hacer carne, ¿no? Y de ahí ya veníamos con el proceso del estallido, entonces nos encontramos y llegó la pandemia. Así que eso. Bien. Y allí preguntaron algo sobre los conflictos.
Sí, justo iba a pasar a leer esa, como es una larga pregunta. Dice, bueno, muchas gracias. Preguntan si han tenido conflictos entre ustedes, cómo los han resuelto dentro de la práctica, cómo disuelven o delegan las jerarquías de trabajo, cómo han confrontado el disenso, es decir, las divergencias, la desarmonía, los desencuentros o las contradicciones. O sea, ¿cómo es la interacción en general? Claro, En sí. realidad es súper interesante porque hay como una sincronía en la que, o sea, estamos todas muy metidas en el chat, por ejemplo, en el chat de Ruda, todos los días, a toda hora, mandando memes, mandando gatos, mandando tal, mandando stickers, conversando de proyectos, todo esto, y de repente entra como un silencio de 5 días o más, nadie habla, nadie dice nada, cada quien está como muy en su mundo, y cuando nos volvemos a encontrar como que nos damos cuenta de que todas estábamos como en procesos similares. Entonces hubo momentos en los que como que interactuábamos muy poquito y después cuando conversamos era que todas estábamos como en una etapa como medio triste, medio tal, o medio... Y entonces cada quien se retira y todas las demás les damos espacio. Y lo mismo ocurre cuando una de las compañeras no está... Porque eso también viene con aceptar nuestra naturaleza femenina, ¿no? De nuestros ciclos, nuestras necesidades emocionales, espirituales, que a veces no estamos en momento de estar haciendo un Zoom todos los días para editar, sino que hay como otros procesos del alma que necesitan tener su espacio, y en eso creo que Ruda sí tiene como mucha comprensión del espacio de la otra, y de momento no hemos tenido, fingers crossed, no hemos tenido como algún conflicto fuerte en absoluto. Hay mucha conversación, muchísima comunicación entre todas. Obviamente hemos tenido diferencias de opiniones, pero se han hablado como súper hippie, súper tranquilas. Con amor. A mí algo que me encanta es eso, o sea, si hay algo, o sea, en los procesos que he tenido colectivos, lo que me gusta tanto de Ruda es que es todo súper orgánico, solo sucede, digamos, no es como que decimos, bueno, vamos a tener unos estatutos de acción y vamos a determinar cómo vamos a obrar en tal caso y si pasa esto, y o sea, más bien ha sido algo que se ha ido dando, que los conflictos que se han ido presentando han sido oportunidades para reflexionar sobre quiénes somos y qué hacemos y qué pensamos. Y eso con muchísimo cariño, ¿no? Como ante todo, encontrarse desde esa hermandad, creo que ayuda también a limar. Por ejemplo, no sé, este tiempo ha sido un tiempo raro en que a veces, sí, como dice Fabi, los humores están fluctuando, entonces hay veces que uno dice, ay, no quiero saber nada de nadie, y entender cómo esos espacios es parte incluso de la creación, no sé, que en muchos otros espacios no sé, uno no se permite, ¿no? Como que también este sistema te obliga a siempre estar produciendo y siempre evaluar sobre resultados. Y creo que Ruda no lleva para nada ese sentido, como En Ruda que... no somos productivas. No dije. Y acá pero varias veces nos pasó que llegamos a un deadline así y nos damos cuenta que las chicas no están pudiendo responder y nos decimos, aparece la frase, bueno chicas, por suerte no somos un medio, no somos el patrón de nada, de ninguna de la otra, y nada, respiramos nomás, porque también compartimos mucho nuestras experiencias laborales desde esa lógica de la productividad excesiva y un poco deshumanizadora. Entonces, me parece que nos remontamos a eso cuando entramos en diferentes tipos de crisis, y realmente eso es una muy buena pregunta por el contexto también, ¿verdad? En el que se desarrolló este trabajo que emocionalmente fue o está siendo muy impactante a nivel global. Entonces, obviamente nosotras también estamos dentro de esas fluctuaciones emocionales también. También la importancia como de la contención mutua, ¿no? Porque a veces hay compañeras que simplemente no pueden estar presentes porque por emociones o por situaciones reales, o sea, por lo que sea que esté ocurriendo, y siempre buscamos como quién se puede hacer cargo por ella hoy, quién le puede como, quién puede subir las fotos por ella, quién puede escribir el texto que ella no puede escribir, o sea, como que entender que no tienes por qué estar
24/7 allí, porque tienes a un grupo que te contiene y que va a estar allí por ti cuando tú no puedes. Entonces eso también ha sido como Eso es lo bello, colectivo o sea, también, muy bello, sí. ¿no? Creo que un desafío muy importante de ser una colectiva tan grande y con tantas distancias físicas también es el tema de poder coordinar los horarios, por ejemplo, de vez en cuando suele ser todo un desafío, ¿verdad? Tener todas tiempo al mismo tiempo. Es como cada vez que pudimos juntarnos todas, fue hacer una celebración, bailecito, tomar algo. Oh, súper genial. Y por otro lado, ese es un desafío y una potencialidad muy importante es que siempre va a haber alguien que le pueda cubrir a la otra de alguna u otra manera, porque somos muchas. Y como le ponemos muchísima onda al espacio porque es algo que sentimos que nos sirve de muchas formas muy bien, entonces es la voluntad de poner de tu parte para que funcione. Creo Bien. que es. Bueno, Ludmila pregunta acerca de si tienen pensado abrir el colectivo, si abrir la participación para otras fotógrafas a través de alguna convocatoria, o de momento solo será con las que están ya en la colectiva. De momento, bueno, nos encantaría tener una en cada país, la verdad, ese era nuestro sueño inicial, pero ya 11 es un desafío súper gigante. No solamente de encontrarnos y de poder como cumplir con varias cosas, es un tremendo desafío. No está descartada la posibilidad, pero por ahora estamos aún viendo cómo manejar 11 Falta personas. Uruguay, ¿eh? Falta Uruguay. Sí, Varios. hicimos una invitación a Uruguay. Bien. Pero hay veces que, claro, es demandante también, ¿no? Esta cosa del colectivo, no todo es unicornios. Implica estar tiempo, implica, bueno, un montón de cosas y claro, no siempre se puede. Bien. Bueno, yo creo que ha sido un encuentro muy hermoso, pero antes de terminar hay una pregunta que hizo una compañera de aquí del chat, pero creo que nos la estamos haciendo todos y todas. ¿Por qué ruda? ¿De dónde nace el nombre? ¿De dónde vienen las rudas? Bueno, a ver, cuando Isa y yo tuvimos esta iluminación divina, justo estábamos trabajando un proyecto de Isa en relación a la tierra, creo que eso tiene mucho que ver, Isa, no sé si qué Sí, te es parece. verdad. Pero estábamos Eh, súper conectadas con la tierra, estábamos en el campo luego, justamente, ¿verdad? Estábamos muy lejos de la ciudad. Y no sé por qué todas las posibilidades de nombre que se nos ocurrió tenía que ver con algún fruto de la tierra. Me acuerdo que maíz era uno de los candidatos también, porque pensamos como el maíz como un protagonista muy importante de muchos países de Latinoamérica, de la cultura y qué sé yo. Y bueno, dijimos sí, maíz en guaraní, que es la lengua nativa de Paraguay, una de las lenguas nativas de Paraguay. Dijimos en quichua también, que no me acuerdo ahora el nombre, Isa, no sé si vos puedes decir. Sara, sí, porque dijimos, tiene que ser algo que se produzca en todos los países, dale, el maíz, no sé qué. Luego, bueno, no, entonces, pero maíz suena raro, entonces ya en guaraní, no, bueno, en quichua, no, no sé qué. Y me acuerdo que estábamos en Altos, en Paraguay, y que nos despertamos, aparte que veníamos de discusiones súper acaloradas, como ya súper cansadas también de estos sistemas machistas y opresores que estábamos viendo, además presenciando en la fotografía que estábamos viviendo esos días. Entonces estábamos como también muy contestatarias con todo. Y entonces nos despertamos y dijimos, no, tiene que llamarse ruda. Claro que sí, porque somos rudas y entonces nadie se va a meter con nosotras. Y aparte, todo el Hay significado. una foto de ese momento. Hay una foto que estamos bailando. Sí. Y también como todo el significado que tiene la ruda, ¿no? Por un lado también es como un coadyuvante del aborto, digamos. Nosotros creemos también en el aborto legal, seguro y gratuito.
Por un lado, por otro lado también es una planta que se usa para ahuyentar los malos espíritus, que se Curativa. utiliza, que es Como curativa, palabra. que está protegiendo la casa de todas las casas en Latinoamérica. Entonces era algo muy simbólico para nosotros y que tenía muchos significados y que podía ser entendido desde muchos lugares también, muy, muy diverso. Y después que nos encantó también que el nombre, o sea, digamos, colectiva al lado de Ruda es casi un enunciado en sí, ¿verdad? Ruda colectiva, que decimos, wow, sí, nosotros queremos ser una ruda colectiva. Aparte, cuando invitamos al resto de chicas, les decíamos directamente, bueno, les queremos invitar a este espacio, se llama Ruda, y todas, sin excepción, dijeron, buenísimo el nombre, sí, de una. En Argentina todos los primeros de enero tomamos el tecito de ruda para no enfermarnos el resto del año. Bueno, no sé si alguien más quiere decirle algo a las chicas, si tiene una pregunta más. Me parece que es ahora el momento. Me parece que no. Mara dice que no tiene preguntas, pero quiere aplaudirlas muchísimo por el proyecto, felicitarlas. Creo que es maravilloso el trabajo. Gracias, Marita, querida. Ella fue una ruda invitada por un tiempo, ¿eh? Qué lindo verte, Mara, por acá también. Alexa dice que las admira mucho, que gracias por compartir su increíble trabajo. Gracias, Alexa, por venir, por estar acá. Bueno, muchas gracias por el encuentro, gracias a los que vienen, si no, no lo haríamos más. Y gracias a nuestras invitadas, la verdad que hermoso volver a verlas, algunas recién las conozco, hermoso conocerlas, siempre es lindo compartir, hacer vínculos, hacer redes, creo que siempre digo que es lo más maravilloso y hermoso que nos da la foto. Les amigues, y encontrarnos siempre, vernos las caritas y escucharnos. Así que bueno, de mi lugar agradecerles también a Seba y a Vale, a mis compas del Fotoclub. No sé si quieren decir algo, si quieren decirle algo a las chicas. Yo hasta acá me despido. Muchos besitos para todos. Bueno, Gracias de por la nuestra invitación. parte, de parte del Fotoclub, de parte de la Escuela Activa de Fotografía, reiterarles, como les mencionábamos hace un rato, es su espacio, vengan aquí cuando deseen, aquí la recibiremos con las puertas abiertas y los brazos abiertos. Y nada, gracias de nuevo, gracias también a todas y todos los que nos han acompañado. Es un gusto reunirnos cada domingo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente encuentro y un abrazo colectivo a la bandita. Gracias. Gracias por la invitación, muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron. Y bueno, ahí seguimos.